El viento del desierto susurraba secretos antiguos entre las tiendas de campaña mientras el sol caía lentamente sobre los campos de Canaán. José no era como sus hermanos. Había algo en su mirada, algo que parecía ver más allá del presente. Mientras los demás trabajaban con cansancio y rutina, él caminaba como si escuchara una voz que nadie más podía oír. Era el hijo amado de su padre, Jacob, y eso lo hacía peligroso. Una túnica de colores, brillante como el amanecer, cubría su cuerpo. No era solo una prenda, era una declaración, una promesa, un símbolo de favor, pero también una chispa de odio. Sus hermanos lo observaban en silencio. Cada mirada era una herida contenida, cada suspiro, una envidia que crecía en la sombra. Y entonces llegaron los sueños. «Los escucho inclinándose ante mí», dijo José una noche, con voz temblorosa pero firme. Silencio. El fuego crepitaba. El sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una sentencia. Sus hermanos no vieron un sueño, vieron una amenaza. La noche se volvió más fría. Las estrellas parecían más lejanas. Y en ese instante, algo cambió para siempre. Porque los sueños que vienen de lo alto también despiertan la oscuridad en los corazones equivocados. Y sin que José lo supiera, su destino acababa de firmar su primera traición. El eco de aquellas palabras aún flotaba en el aire. Su destino acababa de firmar su primera traición. Y el destino no tardó en responder. Días después, el sol ardía con furia sobre los campos lejanos donde los hermanos de José cuidaban el rebaño. El silencio del desierto era pesado, casi como si la tierra misma supiera lo que estaba por ocurrir. Entonces apareció él, a lo lejos. Su túnica de colores brillaba contra el polvo como una señal imposible de ignorar. «Ahí viene el soñador», susurró uno de ellos con desprecio. Las miradas cambiaron. Ya no había duda, ya no había lucha interna, solo decisión. Matémoslo y veamos qué será de sus sueños. El viento se levantó con violencia, como si intentara advertirles, pero los corazones endurecidos no escuchan advertencias. José caminaba sin temor, sin sospecha, con la inocencia de quien aún cree que el amor de familia es inquebrantable. Grave error. Antes de que pudiera reaccionar, manos fuertes lo sujetaron. La túnica fue arrancada de su cuerpo. El símbolo de su favor cayó al suelo. «¿Qué hacen? Hermanos, ¿qué hacen?». Su voz se quebró entre el miedo y la incredulidad. Pero ya era tarde, demasiado tarde. Lo arrastraron, lo empujaron y lo arrojaron a una cisterna profunda y seca. El golpe resonó en la oscuridad. Silencio. Arriba, las sombras de sus hermanos se asomaban, pero no con compasión, con frialdad, con decisión. José levantó la mirada, su voz temblando entre las paredes de piedra. «Por favor, sáquenme de aquí». Pero solo recibió silencio. El mismo silencio que antecede a los actos irreversibles. Y mientras él luchaba por entender, arriba, sus propios hermanos ya negociaban su destino como si su vida no valiera nada. Porque a veces, la traición no viene de enemigos, viene de aquellos que un día llamaste familia. Y lo peor, aún estaba por comenzar. El sol avanzaba lento sobre el desierto, como si el tiempo mismo se negara a apresurar aquel momento. Dentro de la cisterna, José respiraba con dificultad. El aire era pesado, la oscuridad asfixiante. Arriba, las voces continuaban. «No lo matemos», dijo uno de ellos, dudando por un instante. «¿Qué ganamos con eso?». Un silencio incómodo siguió, hasta que otro habló. «Vendámoslo». Esa palabra cayó más fuerte que cualquier golpe. Venderlo, como si fuera un objeto, como si su vida tuviera precio. Y entonces,
el sonido. Campanas lejanas, camellos avanzando, una caravana cruzando el desierto, comerciantes. El destino acababa de enviar a sus compradores. La cisterna se abrió de golpe. La luz hirió los ojos de José. «¡Hermanos! ¡Gracias a Dios!», gritó, creyendo por un segundo que todo había terminado. Pero no. Las manos que lo levantaron no eran de rescate, eran de entrega. Lo sacaron con brusquedad, ataron sus manos y sin mirarlo a los ojos, lo empujaron hacia los extraños. «Aquí está. Fuerte, joven. Útil». Un intercambio rápido, frío, sin alma. Unas monedas cambiaron de manos, y con ese sonido metálico se rompió algo para siempre. José miró a sus hermanos por última vez, buscando una señal, una duda, un arrepentimiento. No encontró nada, solo indiferencia. «No, por favor, no me hagan esto». Su voz se desgarró, perdiéndose entre el ruido de la caravana. Pero ya no había vuelta atrás. Los camellos avanzaron, el polvo se levantó, y Canaán comenzó a desaparecer detrás de él. Cada paso lo alejaba de su hogar, de su padre, de todo lo que conocía, y lo acercaba a lo desconocido, a lo imposible, a un destino que parecía haber olvidado por completo las promesas de sus sueños. Egipto apareció en el horizonte como un gigante de piedra y oro. Torres imponentes, ríos interminables, un mundo completamente distinto. José descendió del camello, ya no como hijo amado, sino como esclavo. Fue llevado a la casa de Potifar, oficial del faraón, un hombre de poder, de mirada dura. Todo parecía perdido, pero no. Había algo que no podían quitarle: la presencia de Dios. Aún en la esclavitud, José prosperaba. Todo lo que tocaba crecía. Todo lo que hacía avanzaba. Potifar lo notó. «Este joven tiene algo diferente». Y poco a poco, el esclavo se convirtió en administrador, el olvidado en hombre de confianza. Pero cuando el favor crece, también crecen las pruebas, y una nueva sombra comenzaba a formarse. La casa era silenciosa, demasiado. Los ojos de la esposa de Potifar lo seguían constantemente. No era admiración, era deseo. «Ven conmigo», susurró un día. José retrocedió. «No puedo hacer esto, sería pecado contra Dios». Pero la tentación no se rinde fácilmente. Día tras día, miradas, palabras, presión. Hasta que un momento lo cambió todo. La casa estaba vacía, la oportunidad perfecta. Ella lo sujetó. «Ahora no escaparás». Pero José eligió huir, aun dejando su manto atrás. Y ese fue el error que usarían en su contra. Porque la verdad no siempre gana de inmediato. Y la mentira ya estaba tomando forma. «Intentó abusar de mí». El grito rompió la casa. El manto en sus manos era la única prueba. Potifar no dudó. La ira fue inmediata. La sentencia también. Prisión, sin juicio, sin defensa, sin oportunidad. José cayó nuevamente, de administrador a prisionero, de confianza a olvidado. Las cadenas regresaron. El frío de la injusticia lo envolvió. Porque a veces hacer lo correcto no evita el dolor, pero sí prepara algo mayor. La prisión no pudo apagarlo. Había algo dentro de José imposible de encerrar. Los sueños. Un don que venía de lo alto. 2 prisioneros llegaron, perturbados. «Tuvimos sueños, y no hay quien los interprete». José respondió con calma. «¿Acaso no es de Dios la interpretación?». Y habló, con claridad, con certeza. Uno sería restaurado, el otro no. Y ocurrió exactamente así. Antes de irse, el que fue liberado escuchó una petición.
acuérdate de mí. Pero el tiempo pasó, días, meses, años, y el olvido se hizo profundo. Cuando todo parecía perdido, el cielo se movió. Faraón tuvo sueños, inquietantes, imposibles de entender. Nadie pudo explicarlos, hasta que un recuerdo olvidado regresó. Hay un hombre en la prisión. José fue llamado, a toda prisa, de la cárcel al palacio, en un instante. Así actúa Dios, sin aviso, sin retraso, en el momento exacto. José se presentó ante el faraón, sin miedo. No soy yo, Dios dará la respuesta. Y habló. Años de abundancia, años de hambre, un plan, una estrategia, una solución. El silencio llenó la sala, y entonces la decisión cambió la historia. No hay nadie como tú. El anillo fue entregado, el poder concedido. José pasó de prisionero a gobernador de Egipto, en un solo día. Porque cuando llega el tiempo de Dios, todo cambia. El hambre llegó, y con ella personas de todas partes, incluyendo sus hermanos, los mismos que lo traicionaron. Se postraron ante él sin reconocerlo, tal como en el sueño. El pasado estaba frente a él, la herida abierta otra vez. Tenía poder para vengarse, tenía autoridad para destruirlos, pero eligió algo más grande: perdón. Yo soy José. El silencio fue total, el miedo visible, pero sus palabras rompieron todo. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Las lágrimas hablaron más que 1000 palabras. La historia no era de traición, era de propósito. No era de dolor, era de redención, porque lo que parecía el final era solo el camino hacia algo eterno. Y así, el soñador entendió. Dios nunca abandona sus promesas, solo las construye en caminos que pocos entenderían.